Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate de este día. Estamos a jueves 21, ¿no? Sí, claro, jueves 22 de julio. Avanza rápidamente el mes de julio y las noticias, para que le digo, están bastante. El día de ayer fue un día extremadamente noticioso con todas esas comparecencias ante la comisión que analiza los sobresueldos. Creo que se tomó todo el día y hasta bastantes horas de la noche. Y hoy día está la captura de 5 dirigentes del partido FMLN, hecho ocurrido en la tarde: Carlos Cáceres, exministro de Hacienda; Violeta Mengíbar, exministra de Salud; Erlinda Handal, ella era viceministra de Tecnología, de Educación; Calixto Mejía, viceministro del Trabajo; Manuel Flores, viceministro de Agricultura. Y hay orden de captura contra todos los demás funcionarios del gobierno del presidente Funes, incluido el vicepresidente, el ex vicepresidente de la República y actual presidente del partido FMLN, Óscar Ortiz. Así las cosas. Bueno, saludamos a mi invitado esta noche. La verdad es que inicialmente íbamos a hablar de la comisión y qué ha pasado, digamos, qué pasó el día de ayer. Hoy día voy a un poco mezclar un poquito de todo, porque la noticia es la noticia, y esto ocurrió el día de hoy. Presento inmediatamente a mi invitado, Francisco Beltrán Galindo, abogado, reconocido abogado y analista político del país. Buenas noches. Muy buenas noches, Nacho. Buenas noches, Jorge. Gran gusto a toda la teleaudiencia. Jorge Villacorta, ex diputado y ex a la Asamblea Legislativa y al Parlacen, y también analista político. Jorge, bienvenido. Buenas noches, un gusto estar con dos amigos. Vamos a saludar también a quien hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas, líder en fianzas. Los salvadoreños somos valientes. Somos solidarios. Juntos saldremos adelante. Como siempre, ánimo y a luchar. Protejamos a los que más amamos y caminemos juntos con fe. Comprometidos con el progreso de El Salvador. La Central de Seguros y Fianzas, su centro de confianza. Bueno, ¿qué está pasando? Y bueno, tú eres abogado, chico, y la primera pregunta que te voy a hacer: ¿por qué esta gente está detenida por sobresueldos si sobresueldo no es una acción penal, es una acción civil? Bueno, yo la verdad que creo que tenemos muy poca información para poder analizar y concluir si la orden de captura tiene una base jurídica penal o no. Hasta ahora, escuchando ayer las declaraciones, por ejemplo, del presidente Saca, en donde él justificaba y decía que ese uso de los recursos discrecionales era un uso permitido y era un uso legítimo y que era legal. Y si no me equivoco, le entendí que a nivel de tribunales esa parte ya se le había descargado de toda la responsabilidad que originalmente se le decía que tenía. O sea que pareciera que hay jurisprudencia en el sentido de que el usar fondos de la Presidencia de la República para hacer ese tipo de pagos cuando son funcionarios subalternos del presidente no constituye un delito. Al menos esa es la percepción. Eso fue lo que es la percepción que me quedó de las declaraciones del presidente Saca. Ahora, que el presidente haya sacado fondos para su beneficio personal o lo haya desviado para enriquecer a otro tipo de persona, eso ya es delito. Ahora, si la acusación es en relación a estos 5 funcionarios o al gabinete de Funes, es relacionada con que recibieron sobresueldos, yo no estoy claro de que se haya ya discutido la ilegalidad de esos pagos. Hay muchas cosas jurídicas que estudiar, es decir, qué mecanismo usó el secretario privado de Flores, de Funes, para poder asignar esos recursos, qué tipo de movimientos hicieron, si fueron movimientos legales o no, por un lado, y por otro lado, si los funcionarios que recibían los fondos tenían conocimiento de las ilegalidades que estaban cometiendo los funcionarios que lo repartían. O sea, hay bastantes cosas que uno como jurista lo primero que se pregunta es, ¿habrán verificado
todas esas cosas o no. Porque el hecho de que hayan recibido el dinero per se, no lo vería yo como una causal única para poder dar una orden de captura. Entonces falta ver la ilegalidad del origen de los fondos y que ellos, como funcionarios, hayan tenido conocimiento de la ilegalidad de esos fondos. Asumo que la Fiscalía tendrá esas pruebas y en su momento las presentará. Pero hasta ahora, con la información que se dice, todavía no se ve que se pueda conformar un delito en relación con esos fondos. Políticamente, ¿cómo lo ve Jorge esto? A ver, nada más un detalle en esto. Lástima, la conferencia de prensa veníamos caminando y no pudimos escucharlo, pero lo único que recuerdo es últimamente que el señor director de la Policía Nacional Civil hace mención de que estos son órdenes de captura administrativas mediados por la Fiscalía por el artículo 233 del Código Penal. No tengo idea a qué se refiere, pero ahí estaría una mención de eso. Por otro lado, quizás lo que vimos en el trabajo de la comisión especial que está viendo el tema de los sobresueldos, a mí me parece que eran situaciones diferentes. En el tema del expresidente Cristiani me dio la impresión que había reiterado interés, porque hacían las mismas preguntas para buscar que él se incriminara, es decir, que él dijera, después de toda la presión y lo que quiera, poder decir sí, yo di sobresueldos, cosas que el expresidente no lo hizo. Yo no sé si, pero entiendo que nadie está obligado legalmente a incriminarse frente a un señalamiento de esto. Y luego la definición de sobresueldos, en el sentido de que es alguien que tiene un empleo y se le da, además de eso, una cantidad determinada. En lo que mencionó ya el presidente Saca, menciona personas que no recuerdo hayan sido funcionarios de gobierno, por consiguiente eso no puede ser un sobresueldo. Por ejemplo, miembros de la Comisión Nacional de Desarrollo. Pero está hablando ayer del caso. Estoy hablando del doctor Nisac. Allí. Yo quiero terminar con lo de ahora. Espera, con lo de ahora. Ahora, porque hoy día se está diciendo. Fue ayer. Ahora es simplemente parte de la misma película. Aquello fue con los gobiernos de Arena y ahora pasa entonces a los gobiernos del FMLN. Aquí no hay llamado de la comisión, aquí no hay señalamientos. Hasta ahora, según se decía, a las personas las capturaron y no les dijeron la razón, ni por qué, ni sus derechos, ni nada, como dice la legislación. Pero bueno, ¿y qué? Pues se hace y punto. Creo que esto es una continuidad de la misma figura. Allá nos han tenido en este sistema de información, ahora va todavía más profundizado lo que yo me atrevo a llamar el escándalo, porque son exfuncionarios, y el hecho de una sola vez capturarlos está un señalamiento que genera precisamente temores y etcétera. Ahora, pero lo que pasa es que la duda está, digamos, ¿por qué no ha actuado la comisión, no lo han llamado, sino que esto fue la Fiscalía? Alguien me dijo por ahí, tiene que ser porque los casos de SACA han prescrito y en los casos del FMLN no han prescrito, y no eso puede ser la razón. Pero espérate. Partiendo, Nacho, de que estamos hablando de eso, de sobresueldo. Es por sobresueldo. Así lo dijo el fiscal. Es por sobresueldo. El fiscal general también anunció que también se va a proceder a la detención del expresidente Salvador Sánchez Serén por desfalco de $530,000. Se refiere, digamos, también a sobresueldo cuando fungió como vicepresidente de la República. Esto es cuando recibía sueldo de la vicepresidencia en el tiempo de Mauricio Funes también.
Bueno, me han dicho de hace varios días que Sánchez Serén no está en el país y que está viviendo fuera. No, me lo contaron. Es muy probable, pero mira, yo ahora, creo que es... Yo creo que es un poco agarrar las cosas al revés, o sea, no se está siguiendo el método correcto en la discusión. Porque lo primero, hay varias cosas que tenemos que estar claros. ¿Cuál es la naturaleza de los fondos reservados? ¿Para qué están diseñados? ¿Para qué sirven? ¿Para qué se usan? En esos usos de los fondos reservados, hay unos usos que obviamente, vistos por la ciudadanía, no les gustará mucho ese tipo de uso, como por ejemplo andar contratando espías o soplones que puedan estar en las empresas o en las oficinas o en lugares o en las bandas. Es decir, ir a comprar la voluntad y la información de personas para mantener una información de seguridad nacional. Pero visto el punto desde la vista del Estado, es una necesidad. Todos los estados, la CIA, la M16, es decir, todos tienen un área donde manejan este tipo de fondos y los usan para cooptar voluntades y comprar espionaje o contraespionaje o lo que tienen que hacer. Ese es un primer concepto. El otro concepto de la partida es, bueno, el presidente además de ese tipo de uso lo puede usar para otro tipo de cosas que la considere necesarias para el Estado. Explicaba ayer el secretario Tona de que, por ejemplo, muchos de los gastos de las negociaciones que se hacían para la paz, que había que viajar a México, que había que viajar a Costa Rica. Y iban cantidad de personas y se estaban no sé cuántos días negociando, y eso no existía un presupuesto en cada. Entonces eran fondos de la partida de Casa Presidencial. Y así por el estilo podemos encontrar otra cantidad de cosas. Entonces, en el cifrado presupuestario, y quiero dejar esto bien claro, en el cifrado presupuestario, en el manual de gastos del Estado, hay la cifra presupuestaria específica para pagar sobresueldos a la gente que tiene ley de salario, sobresueldo a la gente que tiene ley, que tiene contrato, y sobresueldo a la gente que tiene jornales. Todo eso está autorizado. Y hay un manual publicado, acordado, presentado. La última versión es de 2016. Perdón, eso en el tiempo de Cristiano. No. La última versión del manual, porque siempre ha habido un manual, siempre, desde que... Cuando yo estudiaba Derecho en los 60, mi profesor de Derecho Administrativo nos explicaba, era una clase específica para explicarnos cómo se manejaban los fondos de la partida secreta. Estoy hablando en 60, años 60. O sea, eso viene desde hace muchos años. ¿Y en los 60 se pagaban sobresueldo? Claro. Cuando el presidente consideraba que era necesario. Probablemente han sido mucho menos, eran colones, las cantidades eran más pequeñas, pero que se pagaba, se pagaba. Bueno, vamos a ir al corte, volvemos rápidamente. Bueno, vamos entonces, digamos, a lo que, bueno, ya habíamos empezado a hablar sobre esto. Yo quería preguntarte a ti, por la parte política, ¿qué puede significar esto? ¿No? O sea, no conozco un terremoto político tan grande como el de hoy. No recuerdo en lo último, desde el último golpe de Estado con El Salvador, pero no recuerdo algo así, donde, digamos, importantes figuras políticas del país, exfuncionarios, fueran presos. Sé que hay una manifestación, no sé si pequeña o grande, no tengo idea, no me han podido informar, fuera, digamos, del recinto donde están detenidos. Ya muchos están hablando de presos políticos. El señor ministro de Seguridad dijo que esto no eran presos políticos, esto era caso, digamos, de desfalco. Yo lo que puedo decirte es que hay toda etapas de un manual, que hay una película de Netflix que lo establece muy bien, cómo llegaron hasta ahí algunos gobiernos autoritarios, personalistas. Y uno de los métodos, instrumentos de ese manual, pues está acabar, descalificar, eliminar a todo sector de oposición. A mí me parece que en este caso
el de una sola vez por todas dar el requiescat, el poner la tapa encima del ataúd de un FMLN que sus dirigentes, a excepción de Carlos Cáceres, porque él viene del grupo de amigos de Mauricio, no del FMLN, implicaría prácticamente que el siguiente paso es hacer desaparecer el partido. En el caso de Arena, la imagen es similar. En este caso, el hecho de local, el hecho de... Entonces, pero ¿hasta dónde es necesario realmente para el gobierno actual llegar a estos niveles? A mí más me parece que tiene otro sesgo, siempre es político, si es que, perdóneme, una cosa es que yo tenga justificaciones de carácter legal y las organice, y otra cosa es que eso no tenga definitivamente un interés y un impacto político en última instancia. Me parece que eso es esto. Hay también preocupación por otros temas, como el tema del Bitcoin, que no sabemos hasta dónde la población lo va o lo va a rechazar. Hay expectativas para el 15 de septiembre, qué va a pasar. La famosa lista Engel insiste en el que viene otro grupo, y pareciera que este tipo de planteamientos hace que nos olvidemos todos de otros temas y nos dediquemos a debatir, a hablar sobre esto, cambiando la opinión pública. Por ejemplo, el costo de vida, no hay ninguna duda que se han elevado los costos básicos de alimentos, sube la energía eléctrica, sube el gas. Hay ahí toda una situación que va a implicarle a la familia salvadoreña elevarle sus costos de vida. Hombre, pero eso será tema ese de discusión y debate, seguramente no en este momento. El tema es lo que el presidente y su equipo han planteado. En este caso, cuando digo su equipo, aunque no quiera, tengo que incluir también el Ministerio Público, me refiero a la Fiscalía, obviamente a la Policía Nacional Civil, pero bueno, que se justifique desde el punto de vista legal el señalamiento, pero yo creo que la población entiende una cosa: la Fiscalía le señala, puede cumplir la orden de captura a la policía, pero en un máximo de 72 horas tiene que ser llevado a un tribunal. Yo quiero aclarar, y en el tribunal debe decirse las pruebas para eso. Sí, quiero aclarar, cuando dije que los casos del gobierno del presidente Saca habían prescrito, sí, pero en materia penal. En materia civil creo que pueden seguir, están vigentes, ¿no? Saca terminó que obviamente estamos hablando de 12 años. De 12 años. Habría que ver, porque la prescripción civil es relativamente corta después que termine el juicio. Bueno, pero me parece que todavía... La parte civil todavía se puede discutir. Sí, pero claro. Yo a lo que quiero llegar es que se está dando por delito algo que no queda claro que sea delito. Entonces yo creo que la parte más difícil como sociedad es que alguien, llámese fiscal, llámese ministro de seguridad, quien sea, atribuye la categoría de delito a una conducta que no está probada que lo sea. Y en base a ese no delito, emiten órdenes de captura. Diferente fuera, y ojalá, espero yo por la institucionalidad que así sea, que efectivamente la Fiscalía tenga la prueba real de que no está hablando de sobresueldos, sino que está hablando realmente de un desfalco de fondos ilegítimos sacados ilegítimamente para fines ilegítimos de estos funcionarios. Si es así, está bien hecho lo que están haciendo, con todas las implicaciones políticas que tú estás diciendo. Pero si no es así, si no es estrictamente por el tema de sobresueldos, allí yo creo que hay un abuso que habría que revisar, porque todavía no estoy convencido que
que el sobresueldo sea un delito, como digo, en los manuales de gasto aprobados y publicados en los diarios oficiales, con todo el cifrado presupuestario, hay un específico para sobresueldos. Y no me refiero a sobresueldos solo a nivel de gabinete, sino sobresueldo a nivel de policía, a nivel de empleados que les toca tener más jornada de la que se debe. Hay autorización legal para reconocerle a un funcionario sobresueldos. Ahora, distinta es la legitimidad de ese sobresueldo, si es el correcto, si es justo o no es justo. Esas son discusiones, pero no para irnos directamente a un código penal. Es para discutirlo en una investigación y lograr una pre-resolución, una especie de prejudicialidad, donde se diga sí, aquí hay elementos configurativos de un delito, y entonces sí procede una orden de captura administrativa. Ahora, lo que sí puede pasar es que tú tenías que pagar impuestos sobre ese dinero extra que recibías, y si no lo hiciste, bueno, simplemente tenés que pagar ese impuesto que dejaste de pagar. Puede ser que, por eso digo, es que acá el tema son los detalles, Nacho. Yo no estoy tratando de defender a los exfuncionarios, sino simplemente tratando de poner las cosas. Si yo fuera el fiscal, que son los elementos que debería ver para estar seguro de lo que estoy haciendo. El tema de la declaración de impuestos y todo depende en qué concepto recibían el dinero. Si lo recibían, por ejemplo, como gasto de representación, el gasto de representación del funcionario público está exento del impuesto. Y no estoy seguro si llegaba a constituir renta o no. Entonces, todo ese análisis jurídico debe ser hecho. Y no lo he visto que lo hayan planteado públicamente. Entonces yo esperaría estudiar un poco más cuál es la base jurídica de los cargos. Puede ser que tenga razón la Fiscalía, pero puede ser que no, y estemos sí realmente frente a un caso de carácter político. Ahora, lo que pasa es que los van a pasar a un tribunal, porque lo tienen que hacer en 72 horas. En el tribunal la Fiscalía presentará algunas pruebas, pero el juez puede decidir que le da el plazo legal a la Fiscalía para que termine de hacer la investigación. Mientras tanto, ¿qué hace con esas personas? Las manda a su casa y que no se tengan que salir del país y presentarse a un tribunal, o las manda directamente a una cárcel. Eso ya son decisiones. La regla debería ser que no fueran a la cárcel. Exacto. Esa es la regla. Pero hay casos por temor a la fuga o porque no hay un elemento que le dé confianza a la autoridad de que el acusado va a poder estar fuera del juzgado presentándose a firmar o lo que sea, puede el juez ordenar cárcel desde ya. Claro. Es muy probable que por la categoría de las personas involucradas no les den cárcel, sino que arresto domiciliario o les den condiciones sustitutas, ¿verdad? Si hay arraigo, la gente no tiene por qué pensar en irse. Y ahí yo lo que recuerdo cuando trabajaba en el Código Penal es que lo último que se puede hacer es la cárcel. Ok, pero quiero decirles que el ministro de Seguridad declaró que hay, y también el director de la policía, que hay órdenes de arresto contra varios funcionarios. Los nombraron, incluso, digamos, a ver si lo encuentro por aquí, pero son... el fiscal aseguró que aún falta capturar a Lina Pol, que Lina Pol no vive en el país y que es funcionaria de Naciones Unidas, José Guillermo López Suárez, Salvador Sánchez Serén, Gerson Martínez, entre otros. ¿Ya? Es casi es el gabinete completo de Sánchez Serén, entonces. Sí. Bueno, así como dato curioso, hoy día Estados Unidos donó otra donación de 1,5 millones de vacunas. Esta es la segunda donación. Estados Unidos ya con esto ha donado 3 millones de vacunas, y vino al país a hacer la entrega el almirante Craig Fowler, quien es el jefe del Comando Sur. El Comando Sur es una de las unidades más importantes porque tiene que ver con todo, digamos, el sur de Estados Unidos, toda la América Latina, ¿no? Y creo que más el Comando Sur. Sí, inclusive las islas del sur. ¿Ah? Las islas del sur, Pacífico y Atlántico. Quizás la mitad del mundo. Y en estos momentos
hay una reunión en la Embajada de Estados Unidos, me acuerdo me han mandado fotos del ingreso del presidente a esa reunión, está el presidente con la encargada de negocios y con el almirante Craig Fowler reunido. Bueno, vamos al corte y ya volvemos. Una noticia de último minuto señala que la Unidad del Mantenimiento del Orden, la UMO, de la Policía Nacional Civil, se hace presente para disuadir la protesta en las afueras de la Subdirección de Investigaciones, que es donde se encuentran los detenidos. Esto puede implicar unos 100 personas detenidas. Esto puede terminar en un gran problema. Puede quedarse allí y que los disuelvan y todo, y que ahí se acabe. No, detenidas no creo. Tú dices que en cuánto tiempo tienen que ser... Tú me estás diciendo por la manifestación, ¿verdad? No, yo me refiero... con el fenómeno. Me refiero porque ¿cuántos son un gabinete y entre 2 gabinetes o 3 gabinetes? Yo entenderá que hasta ahora están hablando de un gabinete nada más. Lo de las figuras que tú me leíste, solo Mito López Suárez, que no me acuerdo que haya sido ministro de Sánchez. Fue comisionado presidencial. Ah, bueno, entonces ahí. Entonces estamos hablando de la época Funes. Con Funes lo que ha pasado es que su secretario particular, entiendo que se entregó y se criterió. Y de allí ha venido una gran cantidad de información que ha permitido formular los casos contra Funes, que están bastante bien formulados, dicho sea de paso. Es decir, son de los casos que yo he visto de la Fiscalía ha podido formular muy sólidamente. De ahí debe haber venido toda esta información también, de a qué funcionarios y qué cantidades, y probablemente allí debe estar puesto el método, y es más bien en el método donde probablemente esté el delito. Estoy tratando como de entender por qué la Fiscalía actúa como actúa. Porque como digo, si eso solo el mecanismo de sobresueldo, no debería convertirse en un hecho penal así inmediatamente. Pero si dentro del proceso han habido otros mecanismos que vuelven ilegal el proceso, entonces ya allí sí puede ser que la Fiscalía tenga razón en lo que está haciendo. Pero ahora pareciera que fue un modus operandi del gobierno de Funes, hasta este momento. No he visto que hagan lo mismo con el gobierno de Sánchez Serén. O sea, Sánchez Serén está aquí porque era el vicepresidente de Funes, pero no por ser el presidente de su gobierno. Entonces yo creo que hay que esperar, porque le digamos que la primera reacción uno que tiene, dice esto es un tema político, como dice Jorge, esto está en el manual del dictador, ¿verdad? Entonces están haciendo para aniquilar a la oposición, es decir, destruir al frente por un lado y destruir a Arena por el otro, de tal manera de que en lo que quede para las elecciones no haya fuerza política con que se oponga a la nueva candidatura de Congreso y presidencial. Ese es el punto. También creo que tiene mucho que ver con lo que se está rumorando, que el anuncio del Bicentenario va a servir como una especie de parteaguas entre la anterior república y la nueva república. Pero para poder hacer un parte de agua y que tenga credibilidad política, tengo que garantizarme que la historia anterior de verdad fue mala. Y muy probablemente todas estas acciones vayan orientadas a crear en la conciencia de los ciudadanos ese punto, ¿verdad? Y entonces que me permita decir en esta segunda mitad del techo, porque está partido por el agua de los 200 años, de aquí para en adelante hablamos de una siguiente república, una segunda república o tercera, no sé cómo puedan llamarla, pero sí hacer una diferenciación del antes y el después a partir de una fecha histórica que puede ser el 15 de septiembre. Entonces todo esto puede estar destinado a ir creando las gradas y la conciencia de que efectivamente el pasado fue un pasado que no hay que volver a repetirlo y que la solución es continuar. Pero ¿cómo puede, digamos, una nueva república se puede establecer en una nueva constitución?
Pero todavía no hay Pero una... es que yo creo que por allí van los tiros y yo creo que esto va a ir escalando, va a ir escalando y el punto va a ser que en un determinado momento se puede plantear de hacer con forma, como lo quiso hacer Zelaya, hacer una consulta popular no vinculante. Pero una consulta popular de una nueva constitución no vinculante que a la larga la terminas haciendo vinculante, porque lo que logras es el visto bueno de la población y contra ese visto bueno repites el llegar a tomarse el Congreso, que en este caso no es necesario tomarse el Congreso, porque ellos mismos pueden aprobar la nueva constitución. Tú presentas un recurso de inconstitucionalidad y lo va a ver la sala de lo constitucional que ellos pusieron, y van a decir que es un mecanismo validado por el pueblo, que tiene un derecho propio y por sobre la Constitución. Okay. O sea que todo puede estar construido en ese marco. Okay. Les quería preguntar, yo no sé si, porque todo lo que habló el presidente Saca ayer, lo había, digamos, declarado judicialmente, a excepción de lo que se dice a los periodistas, que el presidente dice inicialmente, no lo sé, no es cosa que yo sepa. Dice no y después, digamos, lo obligan a decir que sí. Pero el presidente Saca ayer hace otras cosas que también involucra a ex magistrados, a presidentes de partidos políticos, a ex fiscales. ¿Eso estaba en la declaración inicial de él, la que ya pasó, o él agregó nuevos delitos a su causa? Yo no sabía que hubieran gente fuera de su gabinete en su declaración. Es lo que yo entendía, que era gente de su gabinete. Yo creo que aquí le metió chanfle y pone... ¿Él puede ser juzgado por nuevo delito? ¿Quién? ¿El presidente Saca? Al estar aceptando ahí está lo que yo te decía. Vaya. Salgámonos del Salvador para quitarnos un poco la pasión. Estados Unidos, la agencia de la CIA va y usa $500,000 para comprar la voluntad de un funcionario en un laboratorio nuclear de Irán. Es ilegal. Sacar dinero y ir a pagarlo para comprar la voluntad es ilegal. Pero entonces el punto es acá, ¿es ilegal para los Estados Unidos o es ilegal en Irán? Entonces resulta que desde la perspectiva de los Estados Unidos es decir, no, mire, esto es legítimo porque yo lo que estoy haciendo es en aras de la seguridad nacional y estoy tratando de lograr información privilegiada de la construcción de armas atómicas en Irán. Ese es el punto de vista de los Estados Unidos y porque han sacado un dinero escondido, que no está registrado, no está en ningún lado y se lo han llevado. ¿Es un asunto de soberanía, se podría decir? ¿No es un asunto de política interna? En Irán, el problema se le vuelve al tipo que recibe el dinero, porque él sí no tiene ninguna excusa legal para recibir el dinero. Entonces, a quien pueden capturar y armar todo el relajo es al tipo que recibe el dinero. Entonces, acá pasa lo mismo. Con lo que el presidente Saca, lo que yo entendí que dijo el presidente Saca fue, mire, yo necesitaba gobernabilidad. Y para tener gobernabilidad, yo pagaba diputados para que votaran en los proyectos que yo tenía que eran estratégicos para mi gobierno, y yo pagaba magistrados para que dieran las resoluciones legales que yo necesitaba. ¿Pagaba diputados? No dijo eso. Creo que sí. No lo dijo. Apoyó a partidos políticos. Ah, bueno. Hombre. Dos partidos, PDC pues y PCN. Pues sí, ya. Claro. Tiene razón. Claro, era para... A los partidos no les vas a dar dinero porque son partidos y que hagan fiestas, no. Es porque estás buscando sus votos en el Congreso. Entonces, entonces desde el punto de vista de la gobernabilidad del presidente puede tener sentido lo que hizo. Desde el punto de vista de los partidos que recibieron el dinero, no. Y desde el punto de vista de los magistrados que recibieron el dinero, no. O sea, que la acción es inmoral. Ahora, que se justifique por seguridad pública, esa es una discusión que el pueblo salvadoreño no ha tenido y debería tenerla. Rápidamente, que tengo un par de minutos. No, nada más que me parece que esto es parte, y yo no puedo decir o no puedo concebir que esto sea una cosa aislada. Para mí es parte de un proceso.
desde el punto de vista político, pero también tengamos en cuenta desde el punto de vista jurídico, todos estos hechos deben de probarse en un tribunal y eso le corresponde a la fiscalía, pero además esto demanda también un debido proceso, es decir, esa gente tiene todo el derecho de tener su legítima defensa, de tener, etcétera. De tal manera de que cuando todos los troles y eso que está apareciendo ahora, de ya estar condenados y que ya casi que los cuelguen, claro. Obviamente que eso otra vez vuelve a ser lo mismo de que antes que llegues ni siquiera a un tribunal en el primer paso, ya estás absolutamente condenado y se hace todo un esfuerzo de opinión pública a través de la tecnología ahora para terminar con esa persona. Eso me confirma que es político, bueno, que tiene un interés político. No sé si también. leyeron, pero ya no tengo tiempo, pero sería bueno comentarlo en el próximo bloque, lo que dijo el Rodrigo Ávila, diputado, pero en ese momento director de la Policía Nacional Civil, que dice, ese sobresueldo que me dieron, ese dinero fue para proteger a mi familia, porque yo estaba luchando en contra de pandillas, en contra de crimen organizado. Y lo que ese dinero me sirvió para proteger a mi familia y para eso me lo dio el presidente. Bueno, ahora vamos a ver. El director de la policía dijo algo similar con el aumento que le han dado por más, casi por 5,000, que llega casi a $5,000. Él dijo algo similar, que era simplemente por la capacidad y su inteligencia. Ya, vamos al corte, ya volvemos. Vamos con Mao Hernández para saber qué dicen los amigos televidentes esta noche. Muy buenas noches, Mao. Muy buenas noches, Nacho. Buenas noches a nuestros panelistas. Comenzamos con la participación de Ricardo Alfonso, que dice: las tinieblas han caído sobre El Salvador, noche de cuchillos largos, la máquina de humo. Raúl Polanco pregunta: ¿pero con qué otros partidos políticos se investigará ese tema de sobresueldos si Arena y el FMLN han gobernado nuestro país por 30 años? Pascual Carías nos escribe: el hecho de que no haya muertos, desaparecidos y heridos no obstaculiza que el actual gobierno es cuando menos déspota. Por el momento cambian los medios, el fin no. Parece que este gobierno está eliminando todo aquello que le molesta o impide su verdadero fin. ¿Qué nos espera?, pregunta Pascual Carías. Napoleón Mejía Custodio reafirma algo que ya decía el ingeniero Villacorta: si no declararon renta es evasión intencional y eso constituye lavado de dinero. Facundo López nos dice: bajo el marco de la ley podemos encontrar una manera de defender los sobresueldos, pero se vuelven indefendibles cuando los vemos bajo la ética, que esos recursos mal invertidos pudieron haber llegado directamente a la gente en obras. Enrique Peralta señala: extraño que en las acusaciones y arrestos no aparece José Luis Merino, después de la comprobada extracción de fondos de las alcaldías por medio de Alba Petróleos y que hasta donde sé no se han reembolsado ni se ha pronunciado a favor de sus compañeros detenidos, señala Enrique Peralta. Finalmente, Minero Ramos escribe: todo esto tendría más credibilidad si la investigación incluyera casos ad honorem y con doble sueldo del presente gobierno. Siempre el círculo íntimo de los presidentes cae en excesos, señala Minero Ramos. Vamos al set para las respuestas de nuestros invitados. Bueno, voy a agregar, digamos, que el FMLN, a través de su secretario general, Óscar Ortiz, hizo un llamamiento para mañana a una manifestación. ¿Dónde es, Byron? A ver si me la tiras. Pero, el gobierno ha recordado que hay 90 días de impedimento de protesta, de concentraciones por el aumento de contagios en el caso COVID. Bueno, van a salirle con el certificado de la vacuna, ¿sí?, que es lo mismo que va a pasar en el estadio. O sea que el gobierno, al crear la excepción que pueden haber reuniones masivas de personas siempre que estén vacunados, abrió la puerta para otros. Entonces yo me imagino de que si lo quieren hacer por la vía de la legalidad, todo el mundo va a venir con su certificado de doble vacuna. Y a partir de ahí, pues, ya si los detienen, pareciera que es una cuestión arbitraria. Pero puede ser que no, simplemente lo que hay es un enfrentamiento. Y a mí sí me preocupa, porque si es así, nos estamos regresando fácil a los años 70.
Porque yo me acuerdo que de cuando había golpes de Estado o cuando había amenazas de golpes de Estado, generalmente surgían de problemas de este tipo. Así, el gobierno hace algo extraño, destapa una olla de presión, la olla de presión se empieza a hacer fuga de vapor, la tratan de tapar con más fuerza, revienta y vienen unas manifestaciones populares que no se esperaban. Entonces yo esperaría que no sea eso. Y yo llamaría a la cordura, especialmente a la gente del gobierno, y que si tienen pruebas sólidas, de verdad sólidas, y no el tema del sobresueldo simple, que las presenten. Pero si es un tema simplemente porque le pagaban sobresueldo... algún tipo de información, pero así, digamos, por ejemplo, ponen Violeta Mengíbar, fondos recibidos, recibo firmado, salario devengado, ingresos declarados al Ministerio de Hacienda, etcétera. Ya están entregando ese tipo de información. Por eso, pero en general sigue siendo por eso te digo, pero tiene que estar claro que el origen del dinero es ilícito, que el propósito de la negociación era ilícita y que la recepción fue ilícita. Entonces, a partir de ahí sí ya tenés un caso. Pero de lo contrario, si resulta que el tal pago de sobresueldo tiene base legal, el concepto que se los dan es como gastos de representación, y los gastos de representación están exentos de renta, ya no hay delito. Pero, sí, de acuerdo con eso, pero el problema es la población. Mire, yo creo que cuando a mí me dicen que el sobresueldo eran $10,000 mensuales, a una persona, a cualquier persona le parece escandaloso, sí, porque claro, si ya recibías 5,000 como, o 2 o 3,000, que te den 10,000 más, o no digamos otras cantidades que aparecen, con toda razón la gente se indigna. Yo creo que ahí hay una responsabilidad. Tenemos estas cosas ahora como resultado de, por lo menos, abusos, no sé si serán delitos o no, pero abusos que la gente los considera como tales. Y en un país con los niveles de pobreza, con los niveles de salarios nuestros, con los problemas de costos de vida, hombre, ese tipo de montos gigantescos que aparecen generan molestia y no digamos indignación de la población, que se ha traducido en lo que tenemos en este momento. Yo estoy de acuerdo contigo, Jorge. El tema es indigno, es moralmente cuestionable. Pero, hombre, estamos hablando de derechos, no estamos hablando que los van a condenar por pecados morales. No, estamos hablando que los van a meter presos. Y no se mete preso a alguien porque te indigna. Metes preso a alguien porque ha cometido un delito. Y el delito tiene que estar debidamente concebido y probado. Es que esas discusiones de porque la gente, sí, también me imagino que hay gente que le molesta que hayan señoras que compren zapatos de $1,000. Que es el sueldo de $5,000. Una cosa es la ley, otra cosa es la política. Sí, es decir, una cosa es ese sentimiento que te puede dar una gran molestia. La ética está separada desde que uno estudia derecho, te lo marcan. La ética está separada de la norma jurídica. La norma jurídica se mide por otros. La ética tiene que ver con la conciencia interna de las personas, con los valores internos que cada quien tiene. Entonces tú puedes hacer una violación a la ética, sí, pero si esa violación a la ética no tiene su contraparte en el derecho penal, no estás hablando de un delito. Tiene que tener una contraparte en el derecho penal, y si la tiene, entonces esto es antiético y delito. Pero puedes encontrar cosas... A ver, pero te quiero recordar una cosa. Pero el uso político. Tengo entendido que la anterior sala, la anterior a la anterior, donde estaba Florentín Meléndez, etcétera, ¿esa sala emitió un fallo sobre los sobresueldos o no? Sí, sí. ¿Qué decía ese fallo? No me acuerdo bien porque parece que decía que eran ilegales. Ilegales. Pero también estaban ilegales, y ahí es donde se me confunde la memoria, si era ilegal la forma en que se concentraban los recursos en Casa Presidencial, que la ilegalidad venía de allí. Porque había un artículo en la Ley General de Presupuesto que todos los sobrantes de las carteras de Estado
pasaban a casa presidencial. Sí, El artículo 2. Claro. El artículo 2 fue declarado inconstitucional. Chafik y yo lo pedimos en su momento y la sala lo consideró inconstitucional porque no solo era eso, es que el ministro de Hacienda, 5 minutos después que la Asamblea había aprobado el presupuesto, comenzaba a pasar a su discreción dinero de un ministerio a otro. ¿Y qué pues? Porque como el artículo 2 se lo permitía, eso evidentemente se eliminó. Y recuerdo bien que el que más se enojó fue Mauricio Funes, porque él esperaba tener esa facilidad, para decirlo entre comillas. Bueno, se nos acabó el tiempo y creo que estuvo interesante, los acontecimientos tan interesantes sin duda, preocupantes también, digamos, porque mucha gente estará hoy día pensando qué está pasando. Unos alegres, otros diciendo qué pasa, digamos, con esto, será bueno, será malo, etcétera. Pero bueno, gracias por estar esta noche. Gracias, Nacho, un gran gusto. Y contarnos, digamos, lo que ustedes saben. Gracias, Jorge, también. A la hora. Amigos televidentes, yo los espero mañana a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Que pasen muy buenas noches.